Hola, yo soy Juan Carlos, bienvenidos a Talk Libros. Acabamos de empezar el mes de mayo, así que toca hacer un resumen de las lecturas del mes anterior. Vamos allá con los libros leídos durante el mes de abril. Por cierto, recibí un comentario, no lo recuerdo en qué vídeo, creo que era en la reseña de Desierto Sonoro diciéndome que no habían podido terminar el vídeo porque mi voz era como la de un robot y la cadencia que tenía no le permitía seguir escuchando. Y bueno, en parte creo que es verdad, tengo una voz un poco robótica y monótona. Bueno, ¿qué le voy a hacer, no? Es mi voz. Yo lo intento, pero bueno, a ver en un futuro. Así que en este mes de abril, el primer libro que leí... No es coña. No, lo de la voz de robot no es coña, pero esto sí. El primer libro que leí en el mes de abril fue La última salida de Federico Axat, que si no recuerdo mal es argentino, es una novela negra y aquí se nos habla de Ted, que es un hombre que está a punto de suicidarse. Sin embargo, en el momento en que está a punto de ejecutar su suicidio, llaman a la puerta y es un desconocido que le ofrece una especie de siniestro plan en el cual Ted tendría que matar a una persona y más adelante, unos días después, alguien llegaría a casa de Ted y lo mataría, con lo cual evitaría la vergüenza o las consecuencias de lo que es un suicidio a su familia y sería una muerte, por decirlo así, más digna. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí se genera toda una trama donde nada es lo que parece, bueno, un poco la típica novela negra. Es verdad que a mí no me terminó de enganchar, pero sí que tiene sus momentos o sus tramos donde se hace bastante más interesante, donde quieres seguir leyendo, quieres saber lo que está pasando, pero sin duda creo que no es la mejor novela negra que he leído. Además, se me hizo un tanto extensa, pues no sé si eran cerca de 600 páginas y sí, se me hizo un poco larga. Creo que reduciéndolo un poco habría ganado sobre todo en agilidad. Pero más allá de todo esto, creo que es un libro interesante, una novela entretenida y tiene sus giros de novela negra y bueno, que está bien, pero desde luego no me encantó ni fue mi libro preferido de este mes. El segundo libro que leí es este, Siamés, de Stig Saterbacken. Este autor que me gusta tanto que por desgracia no va a poder seguir escribiendo libros porque él se suicidó hace un tiempo y creo que en España solo han llegado A través de la noche, que es un libro fascinante y tremendo, y este Siamés. Aquí nos cuenta la historia de Edwin y Erna, que son una pareja de ancianos, un matrimonio, que viven en una situación un tanto especial. Edwin está inválido, de cintura para abajo, y vive en el baño. Erna lo tiene, digamos, aparcado o... Sí, aparcado, casi como si fuese un coche en el baño. Él vive en una mecedora sentado, además es ciego, con lo cual su existencia es bastante pobre. Y Erna lo visita simplemente para darle alimento, de vez en cuando para asearlo y obviamente cuando tiene que ir a hacer sus necesidades. Lo cual todo es un poco Saterbacken, es decir, la historia de dos abuelitos, dos ancianos, su convivencia se podría contar de muchas maneras, en muchas de ellas podría resultar nostálgico, dulce, pero es que si no, no sería un libro de Saterbacken. Aquí encontramos una especie de combate de boxeo porque cada capítulo está contado por cada uno de ellos, va alternando en la narración. Se me ha caído el papel. Y sobre todo son sus pensamientos, lo que ellos están sintiendo, pensando en ese momento. Es un combate sin duda nulo, no hay ganadores, los dos son perdedores. Sus reflexiones creo que muchas veces son bastante lúcidas,
pero en otras ocasiones son pensamientos totalmente contaminados. Además, Edwin, en la situación que se encuentra, también está bastante cerca de la muerte, y ese proceso de degradación, tanto física como mental, se vuelve a veces casi insoportable de leer. Está descrito muy explícitamente, casi escatológicamente a veces, y la verdad es que revuelve el alma leer una cosa así. Es un libro que me gustó mucho porque a mí un autor que te llega a producir esos sentimientos incluso físicos, que a mí me tiene ganado, vamos. Y es un libro que no puedo dejar de recomendar, me gustó mucho. El tercer libro que leí fue una colaboración. Su autor, Adrián Magro de la Torre, se puso en contacto conmigo, bueno, para enviarme su libro que había escrito. Es un autor novel y es una novela negra. Yo le acepté, hice una reseña que os dejo por aquí, por lo tanto no voy a hablar mucho ahora del libro, solo decir que fue una muy grata sorpresa. Es un libro muy bien escrito, que no parece para nada de un autor nuevo, y yo os recomiendo que si podéis le echéis un ojo. Por cierto, el libro, como estáis viendo por aquí, se llama Humo, y en él encontramos sobre todo tres personajes. Es como si fuera tres relatos largos. Es un libro cortito y bueno, no voy a decir más. Se me hizo un libro muy interesante y me gustó muchísimo. El cuarto libro que leí es Nuestra piel muerta. Es uno de los mejores libros de este mes, también del año. Este mes ha habido dos libros especialmente que creo que han sido la joya de la corona del mes de abril, y este es uno de ellos sin duda alguna. Nuestra piel muerta cuenta la historia de Lucas, que tiene una especie de diálogo con su padre muerto, fallecido, cuando Lucas regresa a la casa en la que vivió su infancia. Entonces podemos rememorar cómo fue aquella infancia, aquellos tiempos donde su padre y su madre tenían una relación bastante viciada. La madre decían que estaba enferma. A la madre, por ejemplo, le gustaba mucho la botánica y bueno, casi la consideraban una hereje. Decían que una mujer no puede interesarse por esos temas, que son algo que escapa a la voluntad de Dios. Y finalmente el padre lo que hace es encerrar a la madre en un ala de la casa, en una habitación. También como este padre de Lucas se muestra como una figura bastante autoritaria. Sin embargo, cuando aparecen dos extraños pidiéndole trabajar en su campo, él los acepta, los mete en casa, y finalmente estas dos personas que son completos extraños terminarán quedándose a vivir en esta casa y echando a todos los demás. Así que digamos que la novela está narrada en dos tiempos, uno el pasado y otro el presente, donde Lucas ha vuelto a esta casa para redimir todas estas vivencias de una manera un tanto especial. Es una novela donde también los insectos tienen una parte importante. Lucas ama a los insectos. Por ejemplo, tiene una araña que es casi como su mascota. Esa relación también con la tierra, muy terrenal, casi de querer fundirse con ella. Y creo que uno de los grandes aciertos en cuanto a temática es esa dicotomía, esa manera en que se puede amar a las arañas y esa manera también de odiar su propia sangre. Y más allá de todo esto, creo que es el estilo narrativo de Natalia García Freire el que hace de esta novela algo muy especial, una experiencia distinta. Por supuesto, muy recomendable. A mí es un libro que me ha fascinado desde la primera hasta la última página. Y decir que es la primera novela de la autora, y obviamente yo estoy deseando que escriba algo más, que se quede con nosotros, que siga escribiendo, porque esta primera novela es deslumbrante. El quinto libro que leí es Fade Out, de Tatiana Goransky. Es un libro muy original que compré cuando yo no conocía nada de él y bueno, lo tuve en mis manos y pude leer lo que viene en la contraportada, la primera frase que dice: desde su nacimiento los oídos de Kumiko emiten música.
Y es que es eso, la novela trata de eso. Hay que decir que se basa en un término clínico denominado emisiones otoacústicas espontáneas, que es una cosa que se demostró en los años 70 cuando un investigador introdujo una sonda con un micrófono en su propio oído y se registraron unos sonidos que emite el propio oído. Bajo esta idea, Tatiana Goransky lo que hizo es llevarlo mucho más allá y crear un personaje que es algo así como una celebridad debido a esta característica, que desde su nacimiento lo que hace es que su cuerpo, sus oídos, emiten música, emiten canciones. Estas canciones van variando conforme a su estado de ánimo, conforme a ella se encuentre, con lo cual es bastante curioso. Sí tengo que decir que al principio, más allá de toda esta originalidad, que la verdad es que es sorprendente, creo que se queda un poco en la parte primera en esta anécdota. Se recrea quizá bastante en las canciones que va emitiendo. Una cosa curiosa es que, bueno, antes de empezar el libro, la autora recomienda una playlist que creó con las canciones que van apareciendo en el libro para que el lector, según vaya leyendo, pueda ir escuchando estos temas. Y como digo, esa primera parte creo que se queda bastante en la anécdota y se centra mucho en esto. Pero, bueno, una vez van pasando las páginas, la historia va variando. Creo que se vuelve más intimista, más de personajes. Sobre todo los personajes principales son Kumiko y su hija Renata, más tarde la nieta, entre comillas, de Kumiko, que se llama Esther. Cómo van surgiendo varios personajes a través de ellas, cómo hay un escritor, lo que aquí en España al menos se llama un negro, que es un escritor contratado por alguien famoso para que escriba su biografía y luego la firme ese personaje famoso. Y se me hizo muy curioso, además es un personaje que se va volviendo hasta inquietante. Además, conforme va pasando el tiempo, cómo va variando esos afectos, cómo se van estrechando entre madre e hija y más tarde también con Esther. Esa relación sobre todo creo que es la base, el hilo, el eje que sostiene toda la novela. La sensación final que me dejó fue bastante buena y además es un libro muy corto que se puede leer casi en una sentada y pues sí, lo recomiendo y seguiré leyendo a Tatiana Goransky. El sexto y penúltimo libro que leí es quizá el que más me ha gustado de todos, junto con Nuestra piel muerta, y es Hiere negra espina, que curiosamente también es un libro que compré por la portada. Es un libro que yo desconocía su existencia, lo encontré un día en el mercado de San Antonio y lo compré. Además, con ese título tan maravilloso, no sé, me atrajo muchísimo. Es un libro que escribió Claude Louis Combet en 1995 y hace poco apareció en la editorial Periférica. Aquí se nos narra la historia real de George Trakl, que fue un poeta austrohúngaro de principios del siglo XX, y su relación incestuosa con una de sus hermanas, con Margaret, a la que se conocía como Gretel, y ya desde casi su nacimiento, de hecho la primera escena que sucede en el libro, encontramos a George y a Gretel. Él tiene 10 años y ella 5, visitan en un cobertizo de la casa, ahí encuentran un espejo y ahí empezamos a reconocer esa obsesión, esa relación tan íntima, tan especial entre los dos hermanos, ese lazo de unión que es totalmente irrompible y doloroso. Creo que el dolor es la parte más importante de la novela y de la historia de este personaje y su hermana. Y una curiosidad es que se puede intuir en esta novela que más allá de la obra poética de Trakl, que bueno, dicen, yo no la conozco, dicen que es una obra muy críptica, bastante especial, pero muy poderosa, se puede intuir que también su hermana, a pesar de no ser reconocida o no haber escrito, no haber publicado nada, sí que pudo también haber sido una brillante escritora,
también de poemas. Y no se sabe si por influencia de su hermano o también por esa conexión que tenían o simplemente porque también tenía muchísimo talento. Lo que hay que decir de Hiere Negra Espina es que una historia tan trágica se podía haber contado de muchas maneras y creo que en muchas de ellas se hubiera llegado al melodrama muy tramposo, buscando la lágrima fácil, y por suerte no es el caso de la obra de Claude Louis Combet. Y es sin duda la manera de escribir, esa prosa poética. Si alguien no sabe lo que es la prosa poética, por favor, que lea este libro, porque es que es una obra de arte en sí misma. Más allá de la historia, de cómo nos puede llegar, es el cómo, es la forma, cómo está contado, cómo está escrito por Combet. Creo que sin duda eso es lo que diferencia esta novela de muchísimas otras. Y por cierto, hay que reseñar la labor, en mi opinión excelsa, de traducción de David M. Copé. Me parece increíble cómo ha traducido este libro. Es de verdad otra maravilla que está a la altura del propio libro. Para el que no conozca la historia de Trakl, bueno, solo decir que el libro es corto. Se centra quizá en un punto álgido la novela, que es el encuentro en sí físico entre los dos amantes, los dos hermanos, y bueno, el antes y el después. El que quiera adentrarse en la historia de este poeta y su hermana, y el que quiera leer un libro que está maravillosamente escrito y creo que es de alta literatura, por favor, que no deje pasar Hiere Negra Espina. Y el último libro que leí, en este caso en formato audiolibro, es Una noche con Sabrina Love, de Pedro Mairal. Si recordáis, creo que fue el mes pasado, el anterior, había leído La Uruguaya, que me encantó. Y Una noche con Sabrina Love también es un libro cortito, también entrañable. Creo que La Uruguaya es la obra más famosa de Mairal, pero para mi gusto Una noche con Sabrina Love no se queda atrás. Aquí encontramos la historia de Daniel, que es un chico que un día gana un concurso para pasar una noche con una actriz porno que es Sabrina Love. Y bueno, él vive en Curuguazú y tiene que desplazarse hasta Buenos Aires para tener este encuentro. Él tiene 17 años. Bueno, los personajes con los que se va topando en este camino, en este trayecto hasta Buenos Aires, que es un poco accidentado y desde luego bastante curioso, es sin duda lo mejor del libro. Personajes muy variopintos. También hay que decir que muchas veces con connotaciones machistas. Según he leído por ahí, sí que dicen que se corresponde bastante con la sociedad argentina, con el pensamiento de muchos hombres argentinos, al menos en esa época, desde hace unos cuantos años ya, que refleja un poco esa sociedad machista. Pero creo que Mairal cuenta toda la historia desde unos territorios que se nos llegan a hacer entrañables. Al final terminamos casi queriendo a Daniel. Es un poco ese despertar a la vida. Él viene de un lugar pequeño, ese encuentro con la ciudad, ese deslumbrarse con las luces de Buenos Aires, con Sabrina Love, con las personas que también va a encontrar en Buenos Aires, sobre todo con una mina, como dicen allí, con una muchacha. Y bueno, se me hizo un libro que me ha gustado mucho, muy divertido, muy ameno. Tengo que decir que en audiolibro está narrado por Gustavo Dardés y creo que es de los mejores audiolibros que he escuchado en cuanto a narración, el empeño que pone el narrador, cómo va cambiando el estado de ánimo de su voz, lo divertido que lo hace. Me gustó muchísimo toda la experiencia. Y por favor quiero seguir leyendo a Pedro Mairal porque se me hace un autor, eso, muy divertido, muy entrañable y a mí me llega bastante. Y estos fueron los 7 libros del mes de abril. No sé, pero tengo la sensación de que este año estoy leyendo muy pocos libros que no me gusten. Tengo que decir que también tengo un libro a medias que es para el club de lectura dentro del Monolito. Se trata de Noctuario de Thomas Ligotti, pero bueno, ya os hablaré de él en el próximo resumen de lecturas. Y nada más, por favor comentadme si habéis leído alguno de estos libros o si tenéis intención de hacerlo. Me podéis comentar lo que vosotros y vosotras queráis, que yo siempre respondo de muy buena gana.
Y nada más, como siempre digo, nos vemos muy, muy pronto. Chao.